Buenas tardes para todas, para todos. Bienvenidos a esta sesión que va a ser muy interesante. Vamos a estar hablando justamente de la misión Artemis, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista de los profesores, que es lo que más nos interesa. ¿Cómo podemos aportar con esta misión Artemis a nuestra aula de clase? ¿Cómo podemos tomar estos recursos? ¿Cómo podemos tomar estos temas para motivar a nuestros estudiantes a reconocer un poco más de la ciencia, un poco más de la tecnología, ingeniería, de las matemáticas y así poder fortalecer nuestro enfoque STEM? Mi nombre es Ronald Gutiérrez, soy doctor en Sociedad de Información y Conocimiento, soy el CEO de Robotic People y quiero darle la bienvenida a esta sesión donde vamos a estar hablando de esta misión que está tan de moda. La misión Artemis II valida el funcionamiento de sistemas que son cruciales para la futura exploración lunar y ayuda a preparar a la NASA para misiones humanas de larga duración a la Luna. Este vuelo sienta las bases para la misión Artemis III y para futuras misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre. El día del lanzamiento, la tripulación se pone sus trajes espaciales, completa las comprobaciones finales y viaja en el vehículo de transporte de la tripulación hasta la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy de la NASA. En el lanzador móvil, el cohete sistema de lanzamiento espacial, de unos 98 metros de altura, tiene montada la nave espacial Orion y está listo para su viaje después de recorrer unos 6 kilómetros desde el edificio de ensamblaje de vehículos. El equipo de lanzamiento llena los tanques de propelente del cohete con más de 2.650.000 litros de oxígeno líquido e hidrógeno líquido y verifica el sistema de guía, las comunicaciones y la aviónica. A los T-12 segundos, arranca el encendido por quema de hidrógeno seguido del encendido de los 4 motores RS-25. Cuando la cuenta regresiva llega a 0, los cables de servicio se retraen y Orion comienza su ascenso. El cohete, que pesa 2,72 millones de kilos, produce 4 millones de kilos de empuje. El 75% de este empuje proviene de 2 propulsores sólidos del cohete, que tienen una altura de 17 pisos. Unos 2 minutos después de que comience el vuelo, se liberan los propulsores, mientras que la tapa central continúa impulsando a Orion. Después de 3 minutos, se expulsan los carenados protectores alrededor del módulo de servicio, exponiendo los paneles solares de la nave espacial. 6 segundos después, es eyectado el sistema de escape durante el lanzamiento. La tripulación llega a la órbita terrestre de forma segura y tiene la capacidad de abortar el vuelo de ser necesario, utilizando los motores del módulo de servicio de Orion. Unos 8 minutos después del lanzamiento, se apagan los motores de la tapa central y Orion se separa de la tapa superior. Los paneles solares de la nave espacial se despliegan, proporcionando energía a Orion para su viaje de ida y vuelta a la Luna. Después de orbitar la Tierra durante 90 minutos, la etapa superior se enciende para elevar a Orion a una órbita terrestre alta. La tripulación y el control de la misión llevan a cabo una verificación de sistemas de casi 24 horas mientras están aún cerca de la Tierra, para garantizar que todos los sistemas de la nave espacial funcionen correctamente. Una vez en la órbita terrestre alta, Orion se separa de la etapa superior, la cual luego sirve como objetivo para una demostración de operaciones de proximidad. Durante este ejercicio, los astronautas practican procedimientos de maniobra, acoplamiento y desacoplamiento, utilizando cámaras y las ventanas de Orion para evaluar el manejo y los sistemas de la nave espacial. Los datos recopilados durante estas pruebas verifican los sistemas de soporte vital, comunicaciones y navegación, a fin de confirmar la aptitud de Orion para las operaciones en el espacio profundo. Aproximadamente 23 horas después del lanzamiento, Orion efectúa un encendido de motores para la inyección translunar, colocando la nave espacial en una trayectoria a la Luna de 4 días de duración. Durante el viaje, la tripulación de Artemis II continúa monitoreando los sistemas de la nave espacial y practicando los procedimientos de emergencia, incluyendo el uso del refugio contra radiación a bordo. El recorrido de la tripulación se extenderá por más de 370.000 kilómetros, llevando a los astronautas alrededor del lado lejano de la Luna y convirtiéndolos en los primeros seres humanos en llegar a esta región en más de 50 años. Orion regresa a la Tierra en una trayectoria de retorno libre y eficiente en combustible. El módulo de tripulación se separa del módulo de servicio antes de ingresar en la atmósfera. 12 propulsores orientan a la nave Orion, la cual luego reingresa a la atmósfera a unos 40.000 km por hora.
La desaceleración puede alcanzar 4 veces la gravedad de la Tierra, y el escudo térmico protege a la nave espacial de temperaturas que rondan los 2760 grados Celsius. Una sucesión de paracaídas se despliega para desacelerar el descenso de Orion. Después de recorrer más de 1,1 millones de kilómetros, Orion ameriza en el Océano Pacífico, a unos 93 kilómetros de la costa de California. Los equipos de recuperación ayudan a los astronautas a subir a helicópteros, en los cuales son transportados al buque de recuperación, y Orion es de vuelta al Centro Espacial Kennedy. Bueno, ahí hemos visto una introducción de lo que significaría esta misión para nosotros. Quiero mostrarles ahora una pequeña, este es un recurso web, que de hecho les voy a compartir la página web acá por el chat, donde nosotros podríamos hacer una simulación y poder entender de mejor manera a través de un esquemático cómo funciona o cómo va a funcionar pues toda la misión, haciendo un poco como la aproximación de la distancia, las órbitas y todo esto. Aquí la estamos viendo en pantalla. Permítanme un momento, voy a compartirles de igual manera en el chat. Voy a compartirles en el chat el link para que lo podamos tener, ¿vale? Solo dame un momento. Bueno, mejor aún, se los vamos a enviar por el chat de la comunidad. Entonces, la idea es que, por favor, ustedes ahí entren, mírenlo en la comunidad para que lo puedan tener a la mano, ¿vale? Entonces, ya en un momento se los vamos a enviar acá por el chat de la comunidad para que lo puedan ver. Listo. Y ahora volvemos acá. Bueno, entonces lo estamos viendo en la pantalla en este momento. ¿Qué es lo que estamos observando y qué es lo que tenemos acá? Justamente tenemos un simulador que ha sido generado directamente desde la NASA, se encuentra ubicado en la página web de la NASA, es público, todos podemos acceder a él, todos podemos verlo. Entren, por favor, en este momento al grupo de WhatsApp donde está la comunidad de Robotic People Academy y allí van a poder entrar a ese link, van a poder entrar a ese enlace y van a poder hacer lo mismo que estoy haciendo yo acá. ¿Qué estamos observando? En este momento, básicamente vemos una simulación donde acá en el punto central observamos a la Tierra, es pues, bueno, nuestro planeta, donde estamos nosotros en este momento, y lo que vemos en azul es la órbita que ha seguido esta misión Artemis. Vemos en este momento, aquí está la Luna, véanla, esta es la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, aquí más o menos la estoy señalando, y yo creo que les voy a señalar con este otro que se ve un poquito más. Ya aquí, véanlo. Esta que está aquí es la Luna. Si nos carga. A ver. No quiere. Bueno, no importa. Acá. Bueno, ya les decía, aquí vemos la Luna, vemos en el centro la Tierra. Y esto que está en azul es la órbita de Orión. Entonces, en esa órbita de la misión, esto fue lo que se hizo. Inicialmente, tal como lo veíamos ahorita en el video, lo que sucedió es que el cohete despega de la Tierra, hace primero órbita alrededor de la Tierra, ahorita vamos a explicar un poquito mejor eso, luego es lanzada al espacio para ir a encontrar la Luna en este punto que estamos observando acá. ¿Qué sucede en ese punto? ¿Qué sucede en ese momento? Vean dónde está la Luna hoy, pues obviamente ya pasó, ya está un poco más lejos. La idea era, o sea, la Luna no se va a quedar quieta, la Luna no está quieta, la Luna está orbitando alrededor de la Tierra, por lo tanto la Luna está haciendo esta órbita dando vueltas, entonces se calcula todo el lanzamiento de la misión para que ella primero orbite alrededor de la Tierra y luego salga disparada
pero a encontrarse con la luna, porque la luna no está quieta. Entonces, hay algo muy interesante y es un tema bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que no son trayectorias rectas, no sale el objeto como en una trayectoria recta a encontrarse con su destino, sino que van a ser trayectorias elípticas. Esto, dado que la primera trayectoria que tenemos es justamente la trayectoria de la órbita que tiene que hacer, en este caso la cápsula Orión, alrededor de la Tierra. Primero va a ser una órbita, pues, llamémosla circular, aunque realmente es elíptica, es una elipse con una excentricidad cercana al 1, y luego va a ser lanzada modificando esa órbita, generando una nueva elipse, que es la que vemos acá inicialmente, es la que vemos en este punto de acá. Sale en una elipse, que es una elipse pues, muy, muy grande, para llegar a encontrarse con la Luna. O sea, hay que interceptarla en su recorrido. Cuando llega a la Luna, lo que se va a hacer es que se pasa un poquito de largo, porque no, esta misión no iba a lunizar, no iba a posarse sobre la superficie de la Luna, sino que iba a hacer una rotación sobre la Luna, y luego tenía algo que es súper innovador, que lo detallaremos en un momento, y es que luego de hacer la órbita alrededor de la Luna, se va a dejar, lo voy a decir así tal cual, se va a dejar caer sobre la Tierra. Entonces, no va a ser una órbita de regreso, sino que lo que va a hacer es dar la vuelta, utilizar la gravedad de la Luna para dar la vuelta e impulsarse, pero luego simplemente dejarse caer, dejarse atraer por el campo gravitacional de la Tierra hacia la Tierra. O sea, en últimas es como si hubiéramos ido en un avión y soltamos un objeto y ese objeto va a caer a la Tierra. Eso, de hecho, es lo que está pasando en este momento. Aquí vemos a Orión. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, claro, ella viene con toda la velocidad que trae la misión, una velocidad que logró también adquirir al impulsarse, al dar la vuelta por detrás de la Luna. Pero en este momento, y esa nueva maniobra es una opción nueva que está probando la NASA, es ya venir, lo están llamando así, un viaje de regreso gratis. Porque tengamos en cuenta, nosotros a veces, y esta gráfica no nos ayuda en eso, vemos como si una vez salir al espacio fuera como liberarse de la gravedad, pero no es real. De hecho, cuando ustedes lo piensan, por ejemplo, la estación internacional que se encuentra en órbita, ella no es que esté en gravedad cero, ella está muy cerca de la Tierra. Y de hecho, la Luna, pues está dentro del campo gravitacional de la Tierra. O sea que cuando lanzamos a Orión hacia la Luna, todo el tiempo Orión ha sido eh, capturada o ha sido mantenida dentro de ese campo gravitacional de la Tierra. O sea que, claro, no es la misma fuerza de atracción que sentimos aquí en las superficies, pues Orión ha ido bastante lejos, pero sí hay gravedad, ¿vale? Y este es uno de esos puntos que vale la pena empezar a indagar, empezar a comprender, porque cuando nosotros estamos tratando de visualizar esto, pues hay cosas que bueno, se nos complican un poco, se nos salen del entendimiento, y pues vale la pena irlo detallando. Entonces, este simulador, que como les dije, ya les compartimos el link allí por parte de la comunidad, es un simulador que nos permite ir observando, véanlos, yo puedo rotarlo acá, y nos permite ir viendo todo el trayecto de lo que fue esta misión Orión. Y le podemos hacer también un poquito de zoom, o lo podemos hacer más pequeño. Aquí le hacemos un zoom para ver la Tierra, o lo hacemos un poco más pequeño para poderlo ver un poco más lejos. Acá lo vemos como si lo pudiéramos ver desde arriba. Vemos efectivamente aquí está la Tierra, aquí está la Luna, aquí vemos el recorrido que se hizo saliendo de la Tierra, haciendo una órbita alrededor de la Tierra primero, y luego ir a orbitar la Luna y regresar. En este momento ya estamos regresando. Se espera que Orión esté aterrizando ya, que esté llegando a la Tierra aproximadamente el día de mañana, 10 de abril, sobre más o menos las 6:30 de la tarde, 7:30 de la tarde, hora Miami, 6:30 hora Colombia. Bueno, ya ustedes calculan para el resto de países, pero más o menos sobre ese horario es que tenemos previsto el regreso de Artemis. Otra pregunta que nos hacemos con mucha frecuencia sobre esta misión, bueno, hubo una transmisión en vivo, de hecho actualmente si ustedes entran a YouTube pueden buscar Artemis y ahí les va a salir de una vez el canal donde se está transmitiendo en vivo toda la misión. Pero pasa algo muy interesante, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la transmisión en el momento, sobre todo en el punto en que ya estaba sobrevolando la Luna,
pues era un poco decepcionante, porque las imágenes que veíamos eran de muy baja resolución. Esto no es porque tengamos mala tecnología o porque, bueno, teníamos mejor tecnología por allá en los años 70 cuando empezamos con todos estos procesos de viajes a la Luna. No. Lo que pasa es que el ancho de banda del canal que se estableció para comunicarse entre la nave y la Tierra es un ancho de banda relativamente pequeño, que la mayor parte de este canal, más o menos el 80%, se destinó para todo lo tema de comunicaciones con la nave. ¿Por qué? Pues que no se quería que fallara nada. Entonces, si tú no quieres que falle, entonces no, bueno, pues dediquemos el canal para lo importante, que es comunicarnos con la nave, mandar la señal, a recibir las señales. Y solo, más o menos, un 20% de ese canal se dedicó para la transmisión. Como quedó tan poquito de ese canal para la transmisión, es por eso que la veíamos en baja resolución. Entonces, ¿por qué estamos esperando que llegue? Porque más o menos la que va a pasar ahorita es que cuando ellos lleguen, van a descargar las fotos, los videos y todo lo que pudieron hacer, y ahora sí que lo vamos a ver en alta definición. Cada uno de los astronautas lleva un iPhone de última tecnología donde se pudieron hacer tomas de video con 8K, fotos con altísima resolución, y todo ese material estamos a la espera de que básicamente el día de mañana ellos lleguen, descarguen toda esta data y la NASA empieza a compartirla con todos nosotros. Algo muy lindo que sucede aquí es que todo se va compartiendo y bueno, podamos ver esas imágenes, esos videos y todas estas capturas de la Luna. Recordemos que la misión pasaba dándole la vuelta a toda la Luna, o sea que pudimos ver el lado oculto de la Luna, porque también otro concepto que a veces no solemos tener muy claro es que la Luna siempre nos muestra la misma cara. Entonces, la Luna va rotando alrededor de la Tierra, pero ella va rotando sobre sí misma para mostrarnos siempre la misma cara. O sea que desde la Tierra no es posible ver el lado opuesto de la Luna. Para eso, con una misión de este estilo, sí que lo podemos hacer. Y tengan en cuenta, bueno, hasta el día de hoy estamos seguros de que no están los Transformers allá del otro lado. Ya han habido bastantes misiones que le han dado la vuelta a la Luna. Se ha fotografiado con robots también, pues cuando fueron humanos. Y pues bueno, lo que encontramos del otro lado de la Luna, pues es de hecho más cráteres, porque es la zona que suele estar más expuesta a los meteoritos. Entonces, pues si de este lado, que es lo que podemos observar cuando vemos al cielo, vemos efectivamente la Luna, vemos sus cráteres, pues lo que vemos del otro lado va a ser efectivamente más cráteres. Esto es normalmente lo que ya les mostré un poco con este simulador. Recuerden, tienen el link para que puedan entrar. Esto es de la NASA, es abierto para todas las personas libremente. Ahora, bueno, ya ustedes pueden jugar ahí, pueden observar que tenemos la distancia a la cual va la nave, a qué velocidad se está dirigiendo, bueno, todo eso está ahí. Ahora vamos a hablar un poco de ya como la teoría de todo este tema de qué es Artemis y lo más importante, cómo vamos a poder llevar esto a nuestra aula de clase. Vamos a empezar hablando de Artemis y el legado que es Apolo. Recordemos que tanto Apolo como Artemis son dioses griegos. Entonces, la primera seguidilla de misiones a la Luna se cobijaron bajo el nombre de Apolo, un dios griego de género masculino, si lo queremos decir de esa manera. Pues ahora, justamente por mostrar todo el tema de inclusión, ahora vamos con Artemis, género femenino. Y por eso en Artemis ha sido fundamental la participación de la mujer. Y esto ha sido algo que es hermoso porque se ha tomado de una manera muy fuerte que la mujer deba ser parte de toda la misión. Entonces tenemos muchísimas ingenieras trabajando en el proyecto, tenemos una mujer astronauta, que ahorita vamos a hablar un poquito sobre ella, y esto pues también nos deja ya el primer punto a trabajar para nosotros como docentes, porque vemos cómo queremos también transmitir ese mensaje de que la mujer hace parte, la mujer puede, y la mujer, si sueña con todas esas tecnologías, claro que va a poder llegar allá y claro que va a poder desarrollar planes, tecnologías y hacer parte de proyectos tan grandes como estos. Entonces, eso es como una de esas primeras cosas que nos vamos a poder llevar a nuestra aula de clase. Cómo motivar a que las mujeres hagan parte de estas carreras, de estas temáticas STEM. Bueno, entonces hablemos un poquito para hacer un recorderis, un poquito de historia de qué fue eso del programa Apolo, que fue donde inició toda esta carrera espacial. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que venimos de la Segunda Guerra Mundial, que está finalizando sobre 1948, 49,
están quedando los últimos rezagos de la guerra, se están haciendo reparticiones de tierra, reparticiones de poderes, en fin, y luego de ser aliados contra Alemania, pues resulta que Estados Unidos y en esa época se llamaba URSS, que era la Unión Soviética, pues ya se ven como los dos poderosos y dicen, bueno, ya derrotamos al enemigo de turno, pero ahora entre los dos tenemos que definir quién es el más fuerte. Y arranca algo que se llamó la Guerra Fría. Esa Guerra Fría, ¿por qué se llamó fría? Porque fue una guerra donde no se hizo disparos de alguna manera, por así decirlo. ¿Y por qué realmente fue fría? Porque resulta que el final de la Segunda Guerra Mundial fue con la bomba atómica. La bomba atómica, pues la desarrolló Estados Unidos, la lanzó, pero Rusia no se quedó atrás y Rusia inmediatamente buscó toda la tecnología. Rusia, perdón, la URSS en ese momento, la Unión Soviética, tenía una economía muy robusta y tenía un desarrollo armamentista y tecnológico también muy fuerte. Por lo tanto, lo que hizo fue, bueno, ya Estados Unidos desarrolló su bomba, pues yo quiero desarrollar la mía. Y empezó una guerra entre ellos dos de quién hacía el arma más fuerte. Pero, mal que bien, ambos tenían muy claro que si disparaban una bomba atómica, se iba a acabar con todo el planeta, porque Estados Unidos empezó a crecer, no tenía una sola, tenía muchas bombas. Rusia, la URSS en ese momento, también empezó a crecer en armas y tenía muchas bombas, y todo esto fue sucediendo. Eh, ese pareto, ese paralelo entre estas dos superpotencias, mostrando quién tiene el arma más fuerte o el arsenal más grande, llevó a un desarrollo tecnológico muy robusto, que luego derivó en, bueno, si yo estoy en la Unión Soviética, quiero lanzar un misil a Estados Unidos, pues tengo que hacer un misil que tenga muy largo alcance, que salga, viaje y llegue hasta Estados Unidos. Lo mismo desde Estados Unidos si lo quiero mandar hacia la Unión Soviética, pues empezó a desarrollarse toda la tecnología de cohetes. ¿Cuál sería ese hito que marcaría a quién tiene el mejor cohete? Pues el mejor cohete finalmente no sería un misil. El mejor cohete sería un misil o un cohete que viaje tan alto que llegue al espacio, ¿vale? Entonces, si te queda claro que para mostrar que tú eres el mejor, lo que tienes que hacer es un cohete que llegue hasta el espacio, pues tienes clarísimo que lo que tienes que hacer es dominar el espacio. Y ahí empezó la carrera espacial. De la parte de Rusia, que de hecho en ese momento Rusia tuvo mejores avances, tuvo mejor tecnología, tuvo mejores resultados, y Estados Unidos iba allí como de segundo en esa carrera espacial. No obstante, bueno, la respuesta, digamos, a todos los esfuerzos de la Unión Soviética, que, les repito, empezó a liderar toda esta carrera espacial, los esfuerzos fueron contestados por Estados Unidos con el programa Apolo. El programa Apolo fue una seguidilla de lanzamientos que eran cohetes, básicamente el mismo cohete balístico que sirve para lanzar un misil, pero ahora apuntando hacia el espacio, no llevando una carga útil de, digamos, explosiva, pero sí un cohete que mostrar, o sea, la idea es mostrar la capacidad que se tiene de lanzar un cohete hacia donde se quiera. Básicamente era eso. Entonces, pues ya lo que nos va sucediendo es que al final de la década de los 60, el presidente John F. Kennedy declara que Estados Unidos va a llegar a la Luna, porque no tenía otra opción. Rusia le iba ganando toda la Guerra Fría, le iba ganando toda la carrera espacial. Ya Rusia había mandado astronautas al espacio, llevaban también liderando la mayor cantidad de días de un astronauta en el espacio, a pesar de que Estados Unidos también ya había logrado hacer cosas en el espacio, pero no era suficiente. Entonces tenían que ponerse un objetivo, y el objetivo fue llevar el humano a la Luna. Era más o menos el hito que hacía falta. Casualmente, en esa misma década, la Unión Soviética empieza a tener problemas económicos. Entonces, ya empieza a haber una decadencia por parte de esa Unión Soviética, que si bien había logrado grandes cosas, pues para esto se necesitan presupuestos muy, muy grandes. Pues lo que empezó a pasar es que la Unión Soviética empezó a tener sus problemas económicos tan fuertes que llegó el momento en que dijo, bueno, yo no puedo seguir jugando a gastarme la plata lanzando cosas al espacio cuando tengo tantos problemas a nivel interno. Y lo que viene a suceder en ese momento es que en esa época Gorbachev, que era más o menos como el presidente de turno, empieza a reducir ese concepto de la Unión Soviética para no quebrar el país. Pero dentro de todo el concepto de no quebrar el país fue
más o menos empezar a abandonar ese programa espacial. Bueno, eso viene un poquito después. Antes de que eso llegue, Estados Unidos, entre el año más o menos 61 y el 72, entonces empieza a lanzar todas estas misiones Apolo. ¿Qué son las misiones Apolo? Pues esas misiones Apolo, las vamos a ver acá, muy breve resumen de lo que fueron las misiones Apolo. Arrancan en el 67 con el lanzamiento justamente al espacio, el Apolo 1, que pues el logro principal de Apolo 1 fue que tuvo un trágico incendio con pruebas acá en la Tierra y pues enseñó que la seguridad es primero. Esto que pasó en Estados Unidos también pasó en la Unión Soviética, porque pues cuando haces pruebas con un cohete es básicamente una bomba de hidrógeno que si no lo manejas bien, pues claramente va a explotar. Entonces, bueno, pues sucedieron estas cosas y pues todo esto va dejando un aprendizaje, va dejando una evolución. Luego tuvimos Apolo 8 en el año 68, donde se lanzó por primera vez, pues la idea era que tuviéramos por primera vez humanos que orbitaran la Luna. O sea que aquí ya nos queda claro que Artemis 2 no fue la primera vez que los humanos orbitaron la Luna. Esto ya había pasado en el año 68 y por eso es el antecesor directo de Artemis 2, porque no bajaron, solo la orbitaron. Luego tenemos el Apolo 11, que en el año 69 ejecuta efectivamente ya el alunizaje, la primera vez que un humano toca la superficie de la Luna. Y en este momento, pues ya sabemos que fue justamente Neil Armstrong el primero en pisar la Luna, pero iba acompañado de otro astronauta, que era Aldrin, que fue la segunda persona en tocar la Luna. Algunos de nosotros nos quedamos con la idea de que esa fue la única vez que fuimos a la Luna, y no, no fue así. Siguieron 6 misiones más de Apolo en esa época, donde pues hubo una en los años 70 con un fracaso exitoso, que fue una misión que tuvo grandes problemas en en la trayectoria, pero que logró regresar a la Tierra con los astronautas a salvo. Entonces, por eso se llamó un fracaso exitoso. Y el Apolo 17 en el año 72 fue la última misión tripulada que se mandó a la Luna y ahí se pausó el programa. ¿Por qué se pausó? Lo que les decía, en paralelo, en la Unión Soviética, Gorbachev estaba declarando un cese o un final a la Guerra Fría, donde dijo, ya no vamos a poder, no tenemos la capacidad, no tenemos la posibilidad de seguir gastando tanto dinero en esto, nos vamos a dedicar a resolver nuestros problemas internos y básicamente se finalizó el programa espacial ruso, digamos a gran escala, porque no es que se haya finalizado por completo. Y esto pues ya marcó ese inicio de la pausa de estos 50 años en los que ya no se volvió a la Luna. ¿Cuál era el objetivo final de las misiones Apolo? No era simplemente ir a orbitar la Luna, no era simplemente alunizar, era generar bases en la Luna, pero lastimosamente la mayor parte de toda esta motivación venía desde lo militar. Eso significa que la base que se quería colocar en la Luna, pues gran parte tenían fines científicos, pero otra gran parte tenía un dominio a nivel militar, justamente contra ese enemigo de la Guerra Fría, que era la Unión Soviética. Esto, por eso mismo, cuando la Unión Soviética se sale de la guerra, pues Estados Unidos para. Y pues obviamente esto fue algo muy positivo, porque vemos en la pantalla en este momento, estábamos hablando de que esto representaba un gasto de casi el 4% del Producto Interno Bruto del país. Esto es una locura, gastarse todo este dinero, pues bueno, en este desarrollo espacial. No está mal, obviamente, y nos encanta que se haga porque se desarrolla la ciencia, pero muchas veces también tienes que pensar, sí, bueno, ¿qué tanto puedes hacer también con ese dinero? ¿O qué tanto presupuesto deberías dedicarle a esto? Nos quedaron cosas espectaculares, se trajeron 382 kilogramos de rocas lunares. Esto es muy importante porque todavía tenemos mucha gente que no cree, que dice, no, esto no pasó, el humano nunca ha ido a la luna, pero de esas rocas que se trajeron, se entregaron, no recuerdo el número exacto, pero más de 100 países recibieron rocas lunares para que fueran analizadas en sus laboratorios y todos reconocieron la veracidad de esas rocas. También de pronto para tenerlo en cuenta, en la Luna se dejaron unos espejos donde hoy día cualquier laboratorio que cuente con la suficiente tecnología puede disparar un láser a la Luna apuntándole a la coordenada exacta donde están esos espejos y el láser va
y retorna porque se refleja en ese espejo. Te sirve primero para calcular la distancia que hay en ese momento entre la Tierra y la Luna, pero además también te sirve para verificar que sí hubo presencia de humanos en la Luna que dejaron esos espejos allí. Entonces, también de pronto esto se los cuento porque muchas veces los estudiantes nos preguntan, nos dicen, bueno, profe, y si es verdad que fuimos a la Luna, ¿qué pruebas reales tenemos de eso? Porque se ha generado mucho este boom de que eso fue un set de grabación y que todo fue pues como una película, ¿no? Pues bueno, hay pruebas, ¿vale? Pruebas irrefutables, digámoslo de alguna manera. Y la prueba más irrefutable de todas es que la misma Unión Soviética que estaba compitiendo en esa carrera contra Estados Unidos fue una de las primeras en reconocer que la misión fue real, porque muchas de las cosas que se hicieron se podían medir, o sea, se podían medir las ondas electromagnéticas, las señales de radio, todo eso se podía rastrear y se tenía la tecnología para ello. Entonces, pues si hubiera sido falso, pues la Unión Soviética era la primera en decir, venga, aquí tengo 1000 pruebas de que eso no pasó, pero resulta que las pruebas que se tenían eran de que eso sí sucedió. En ese punto, después del año 72, se cambió la prioridad. Entonces, como ya no había que ir a defender la Luna, bueno, yo aquí les voy a contar chismecitos dentro de lo complejo que está esto, de lo complejo que estaba eso en este momento, era que se planeaba colocar una bomba nuclear a orbitar la Tierra para poder disparar desde el espacio. ¿Vale? Imagínense la locura que se estaba contemplando dentro de esa Guerra Fría, dentro de esa carrera espacial. Y lo segundo era que se estaba contemplando montar también en el espacio, imagínense una estrella de la muerte de Star Wars para disparar láseres, o sea, era una locura completa todo lo que se estaba considerando en ese momento. Entonces, pues a Dios gracias, se detuvo también ya esa carrera y cambiaron las prioridades. En ese punto, entonces, la NASA ya empieza a enfocarse en un nuevo concepto, que es el transbordador. Ese transbordador ya entonces ya no va a ser una cápsula como Orión, que es una cápsula, sino que va a ser imaginémonos un avión de carga. Entonces, un avión de carga que se va a encargar a ir y volver, ir y volver. ¿Por qué razón? Por esta razón, porque se estaba gastando mucho dinero. Entonces dijeron, bueno, la prioridad va a ser reutilizar. Reutilicemos los tanques, reutilicemos lo que sería la cápsula. Ya no vamos a ir hasta la Luna porque eso está muy lejos y está muy caro, pero sí podemos ir aquí a la órbita, llevar satélites, pero volver con el mismo avión o con el mismo transbordador, en este caso, el Space Shuttle, que la idea básicamente era que fuera y volviera. ¿Listo? Como una camioneta repartidora, por así decirlo. Y también los esfuerzos se enfocaron en una de las maravillas del mundo moderno, que es la International Space Station, que es la estación internacional, que pues, seguramente todos hemos oído hablar de ella. Y este fue el nuevo giro que tuvo el desarrollo espacial a partir de ese momento. Bueno, entonces algo también muy importante por qué pues, se puso fin a todo esto, es porque esas misiones Apolo, aunque su finalidad última era ir y conquistar la Luna, pues básicamente dieron para colocar la bandera, es decir, aquí estuvimos, pero no dio por temas también sobre todo presupuestales, de decir, bueno, es que nos vamos a ir a quedar allá. Era muy complejo. Imagínense ustedes lo costoso que es, estamos hablando del 4% del Producto Interno Bruto solo para explorar. Ahora imagínense lo que habría que invertir para empezar a llevar maquinaria desde la Tierra hasta la Luna para montar una base allá, porque no podemos simplemente llegar y construirla, toca llevar todas las piezas. Entonces, pues bueno, en ese momento se hicieron los cálculos, hicieron las cuentas y dijeron, no, lo mejor es paremos acá, sobre todo que ya no hay un enemigo contra el cual hay que estar peleando. Y entonces pasamos 50 páginas de este libro, pasamos 50 años y llegamos a la actualidad. La actualidad inicia en el año 2022 con la misión Artemis 1, porque bueno, estamos hablando de Artemis 2, pero hay una antes del Artemis 1. ¿Qué fue el Artemis 1? Fue una misión que fue un poco más discreta, no tuvo tanta publicidad, no tuvo tanto, digámoslo así, como impacto mediático, porque esta misión era más relevante que la misión Artemis 2. ¿A qué voy con eso? Llevábamos 50 años sin ir a la Luna, ¿vale? Bueno, no sin ir a la Luna, pero llevamos 50 años de que este programa espacial de Estados Unidos no tenía ese tipo de progreso. Entonces, se necesitaba reaprender ciertas cosas y ponerlas a prueba antes de enviar humanos. Eso fue Artemis 1. Era una misión donde se envió la misma cápsula Orión, todo el mismo concepto del cohete, pero sin tripulación.
Entonces, más o menos es como mandemos la nave vacía, que vaya y dé la vuelta, y vemos si regresa primero que todo y si regresa bien, para que ahora sí, en una segunda misión, mandemos a los humanos. Entonces, hacemos todo exactamente igual, pero sin humanos. Esa fue Artemis 1. Y Artemis 1 nos dio toda la información, todo el conocimiento, para ahora sí poder enviar Artemis 2, que es la misión que hace exactamente lo mismo, pero con personas dentro. Entonces, esto que repito, no fue tan mediático como Artemis 2, pues porque no llevaba tripulación humana, sí llevaba muchos elementos que seguramente son un poco desconocidos, los vamos a nombrar a continuación, que pues bueno, mostraban que valió demasiado la pena haber hecho esa misión Artemis 1. Este fue el primer vuelo integrado del cohete SLS. Este es el nombre que se le da actualmente al cohete que se está utilizando para hacer pues, los lanzamientos espaciales de la NASA. Y dentro o con él va la cápsula Orión. Tenemos que diferenciar acá. El cohete completo se llama SLS y la cápsulita Orión es donde van los astronautas. El cohete pues tiene 3 tubos, los 2 tubitos blancos que son la primera sección, los primeros 2 motores que se desprenden a mitad de vuelo y luego está el tubo naranja que es el tubo, bueno, el motor que se desprende cuando ya la nave ha salido a la atmósfera y ya queda la sola cápsula viajando a 39.000 kilómetros por hora por el espacio en dirección al objetivo, que en este caso era la Luna. Entonces, pues bueno, ¿qué tuvimos acá? ¿Cuál era la idea? Probar el escudo térmico, porque imagínense que en Artemis 1 se hubieran enviado humanos de una vez, pero no sabemos si el escudo térmico va a resistir la entrada a la atmósfera, porque la salida es difícil en términos de ganar la velocidad que se requiere. Pero bueno, eso se hace con los motores y se ha hecho muchísimas veces. Pero la salida, bueno, ya cuando llegas al espacio, la nave sufre muy poco en términos de calor, temperatura, es más un poco la exposición a la radiación, que eso fue otra cosa que se está mirando acá, pero lo más difícil es el regreso, porque cuando se entra a la atmósfera, o sea, cuando la nave está en el espacio, pues el espacio está prácticamente vacío, por lo tanto, pues no hay mucha cosa con la cual chocar. Pero cuando se llega a la atmósfera, la nave va a venir a 30 y pico mil de kilómetros por hora, pasando por un montón de aire, que esa fricción va a generar muchísimo calor. O sea, pasa de un vacío absoluto a chocar con una cantidad de partículas, muchísimas partículas muy concentradas, que eso es la atmósfera, pero a altísima velocidad. Si nosotros lo hiciéramos despacio no pasaba nada. El problema es que viene a mucha velocidad. Y primero que todo hay que frenar, pero y lo segundo es que ese choque y ese freno que vamos a hacer ahí va a generar demasiado calor. Entonces teníamos que probar ese escudo térmico. Estamos hablando de que Orión en la misión Artemis 1 se incorporó a la atmósfera, entró a la atmósfera a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, es muchísima velocidad. Ese escudo soportó 2.800 grados centígrados, el agua hierve a 100, cuando nosotros vemos el agua a 100 y la tocamos y nos quemamos, imagínense 100 grados, esto entró a 2.800 grados centígrados, que estamos hablando aproximadamente la mitad de la temperatura de la superficie del Sol, o sea, es una temperatura desmedida. Por eso es un tema tan coyuntural y tan importante, porque ese escudo, si no está bien hecho, se va a derretir, o si tiene alguna mínima falla, le va a pasar lo que le pasó al transbordador Columbia, que si ustedes lo recuerdan, pues justo cuando iba entrando a la atmósfera tuvimos esa catástrofe que fue que se desintegró. Y pues obviamente con la pérdida de la vida de los astronautas que iban en ese momento y que básicamente finalizó o fijó el cierre de las misiones de los transbordadores espaciales. Bueno, ¿qué otra cosa se iba a probar? Pues otra vez viajar en espacio profundo, porque como lo veíamos ahorita en la simulación, una cosa es ir a la ISS, que está aquí nomás, pero otra cosa es irse hasta la Luna, que está lejísimos. Hay que entender que eso está demasiado, demasiado lejos, por eso lo llamamos espacio profundo. Entonces, pues básicamente era poner a prueba todos los sistemas de la nave. Entonces, ver si podíamos mantener la comunicación, si el frío extremo iba a afectar los sistemas, si la radiación, porque aquí en el planeta Tierra nosotros tenemos la atmósfera y tenemos la ionosfera y tenemos una cantidad de elementos que nos protegen de la radiación, pero afuera en el espacio ya no lo hay. Entonces, toda la luz del sol llega plena al objeto que esté viajando y afectando con su radiación de todas las formas posibles. Ataca a los equipos que son electrónicos y que pueden sufrir ante la radiación, pero digamos que eso básicamente ya lo conocemos muy bien cómo protegerlos, pero el problema más grande era poder proteger a los humanos. Entonces, ¿qué se hizo? Se mandaron sensores, se mandaron unos maniquíes, se mandaron una serie de elementos para probar cómo iban a ser los efectos de esa radiación
en las personas. Eso en Artemis 1. Y uno de los puntos también más importantes, que era la recuperación segura, o sea, ver que la nave volviera, primero que todo, atravesara la atmósfera, pero segundo que todo, que pudiera amarizar, porque acuérdense que esto aterriza no en tierra, sino en el agua. Y luego, pues, toca ir a rescatar la cápsula y sacar de allí a los astronautas. Entonces, pues bueno, que pudiéramos hacer todo esto sin poner en riesgo ni a los astronautas, ni a los equipos, ni a la data, ni a todo lo que se trajo. Todo esto hay que hacerlo perfecto, o sea, no hay espacio para fallos. Es por eso que las misiones van paso a paso. Artemis 1, ir a dar la vuelta sin humanos. Artemis 2, ir a dar la vuelta a la Luna con humanos, pero todavía no al lunizar. Artemis 3 se va a encargar de ello, pero ahorita vamos a hablar de Artemis 3. Bueno, entonces, un poquito más de lo que hicimos en Artemis 1, pues básicamente los astronautas, entre comillas, porque no eran seres humanos, pues eran un par de maniquís. Y también se llevaron unos polizones, que eran unos equipos, básicamente 10 CubeSats, que se desplegaron para poder hacer mediciones en la Luna. Entonces tuvimos estos maniquís que se les pusieron nombre, Helga y Zohar, y eran pues básicamente maniquís simulando cuerpos humanos con sensores que capturaban señales de radiación, bueno, de muchas cosas. Uno iba con un escudo protector ante la radiación, el otro no, para poder comparar cómo iban a ser los efectos de la radiación con el escudo y sin el escudo. Y por el otro lado, pues toda la parte científica, donde se estaba buscando algo que ha hecho que la Luna se haya vuelto muy interesante en este momento, búsqueda de hielo de agua en cráteres lunares. Imagínense que la Luna, una vez se puede, o sea, una pregunta de esas capciosas que ustedes le pueden hacer a sus estudiantes. Imaginémonos cuál es el lugar más frío de todo el sistema solar. Y todos nos iríamos al último planeta. Entonces hablemos de Neptuno o hablemos incluso de Plutón. Diríamos, por allá debe estar el lugar más frío de todo el sistema solar. Pues se ha investigado y se ha observado que dentro de la Luna parece estar el sitio más frío del sistema solar. Esto no es una verdad absoluta porque falta mucho por explorar, pero de lo poquitico que se ha explorado, se ha visto que en la Luna está uno de los sitios más fríos de todo el sistema solar. Estamos hablando de un sitio que está, perdónenme que no tengo el número exacto, pero es más o menos a menos 270 y algo de grados, que estamos hablando que son más o menos 3 o 4 grados por encima del cero absoluto. Y esto es porque hay unos cráteres tan profundos en la Luna donde jamás, por ninguna razón, por ningún motivo, llega la luz del Sol. Y eso ha hecho que se mantenga muy frío. Entonces la Luna tiene cosas muy interesantes. Hablemos. Agua, pero congelada, pero por montones. Tenemos muchísima agua en la Luna. Tenemos tierras raras, de esas que estamos usando hoy para construir teléfonos móviles, para toda la electrónica, para todo el tema de inteligencia artificial, los chips de IA. Mucho mineral de ese hay hoy día en la Luna. Entonces, pues claro, ya se revivió el interés, porque bueno, allí también hay agua además. Esa agua la podemos dividir en hidrógeno y en oxígeno, y ahí vamos a tener combustible para nuevos lanzamientos, nuevos cohetes que queramos lanzar. Porque uno de los problemas, por ejemplo, para llegar a Marte, que era algo que estaba muy de moda, pero que ahorita justamente se está desestimando, porque se puso ahora como prioridad la Luna, pues el problema de viajar a Marte es que tú puedes ir, o sea, tenemos la tecnología, tenemos los cohetes, lo lanzamos, nos demoramos 6 meses, mientras llegar a la Luna son 3 días, a Marte se demora 6 meses en llegar. Llegamos a Marte en 6 meses, aterrizamos, digámoslo así, en Marte, ponemos nuestras naves en la Tierra, en el suelo marciano, pero luego nos queremos devolver. ¿De dónde sacas combustible? No hay forma. Tendrías que llevar el combustible desde la Tierra hasta Marte para poder plantear devolverte. Y ese es un dilema matemático que se demostró matemáticamente que es imposible. O sea, no hay forma. No puedes llevarte el combustible hasta allá porque la nave que necesitarías sería tan grande que no podría cargar todo ese combustible. Entonces, simplemente es imposible, o por lo menos con las técnicas que estamos evaluando. No te puedes cargar todo el combustible que necesitas para la ida y vuelta porque la nave sería demasiado grande y sería imposible construir. Entonces necesitarías sacar el combustible allá, pero no tenemos máquinas, no tenemos nada en Marte como para poder, si vamos a construir el combustible allá, para poderlo traer. Entonces, por ahora es imposible. Pero en la Luna parece que podemos empezar a probar esas técnicas. Parece que podemos ir a la Luna, podemos sacar agua de la Luna, podemos separarla en hidrógeno, oxígeno, con ese hidrógeno y ese oxígeno, construir el combustible para tener cohetes que de la Luna pudieran salir a otro lugar. Si logramos hacer eso en la Luna, quizás podemos replicar esas técnicas después en Marte. Nótelo, todo esto es curva de aprendizaje, que nuevamente vale la pena
tomar estos conceptos para llevarlos a nuestra aula de clase, para contarles a nuestros estudiantes cómo se hacen los proyectos. Los proyectos no se hacen como se muestra en YouTube, que yo digo, quiero hacer un celular, luego chasqueo y aparece en la imagen un celular. Pues no, no funciona así. Hay que ir paso a paso, etapa por etapa, probando. Y eso es lo que está sucediendo acá. Entonces, la luna nos va a servir seguramente para hacer ese tipo de pruebas. Bueno, también otra de las cosas que se querían probar, el efecto de la radiación en las levaduras. No se llevaron humanos, pero se llevaron, ya les decía, una especie de maniquís que llevaban levadura, que es muy similar a nuestras células, y pues la idea era probar esa radiación, cómo está afectando, porque pues, claro, ya se había hecho, pero pues se supo que hubo afectaciones a los astronautas. Entonces, pues lo que se quiere es eliminar por completo eso. Dato tip curioso, un astronauta que va, no sé, por ejemplo, a la Estación Internacional, pero que allí está sin gravedad, si demora 3 meses, 4 meses, un año, por ejemplo, como han pasado algunos astronautas, cuando regresa a la Tierra, si no se ha hecho nada, esa persona no puede caminar. Llega a la Tierra y sus músculos se han atrofiado, digámoslo de alguna manera, por la falta de gravedad. O sea, el hecho de que haya gravedad y nosotros caminemos fortalece nuestros músculos. Pero en un espacio sin gravedad, los músculos van perdiendo, van perdiendo, van perdiendo hasta que pues perdemos ciertas cosas, digamos a nivel de movilidad. Por lo tanto, estas cápsulas, por ejemplo, si van a hacer viajes ya más largos, la Orión era un viaje muy cortico, pero cuando hablamos de astronautas que van a permanecer mucho tiempo en el espacio, requieren estaciones de ejercicio, porque el astronauta tiene que hacer ejercicio para mantener su masa muscular. De lo contrario, cuando vuelva a la Tierra, ya no va a poder caminar. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, también hay algunas tecnologías novedosas como el despliegue de velas solares para propulsión, que es algo que se ha estado discutiendo mucho, se está debatiendo mucho para naves espaciales que van a viajar durante largas distancias. Nuevamente, el vuelo a Marte. Y algo que está súper interesante acá, y es que Orión probó la técnica de reentrada con salto. Ustedes han jugado al sapito en un lago, cuando uno toma una piedra, la lanza para que salte varias veces sobre la superficie. Esa misma técnica la quieren, o se usó, mejor dicho, en Artemis 1 para el reingreso a la atmósfera de Orión. Entonces, no entrar de un solo golpe, porque eso genera pues, esas cantidades absurdas de calor, sino que tuviéramos uno, rebote, otro rebote, y luego de varios, ahí sí entrar. Y así ir perdiendo velocidad para que entrando con menor velocidad haya menor fricción y por ende se genere menos calor y así afectar menos el escudo térmico. Entonces, ahí podemos ver, y aquí he nombrado solo 3 cosas, pero ahí podemos ver el valor tan grande que llega a tener Artemis 1 para poder generar Artemis 2. Y entonces así llegamos a Artemis 2, que es la que está sucediendo en este momento. Todavía están los astronautas en este momento ya en su viaje de regreso hacia la Tierra. ¿Qué tenemos en este caso? Pues bueno, ya la misma misión de Artemis 1, básicamente, o sea, en el principio todo es lo mismo, pero con la gran diferencia. Ahora, ya que probamos que la cosa funciona, vamos a poner humanos dentro y los vamos a mandar. ¿Qué quería hacerse? Pues principalmente, noten lo que Artemis 1 fue 100% automática. Fue una misión donde básicamente la cápsula se manejó sola y lo que hubo que operar se teleoperó desde la Tierra. Pero aquí se quería que los astronautas pudieran operar los mandos eventualmente, porque es parte de lo que se quería. O sea, cuando ya vas a ir a una misión donde tienes que hacer muchos otros objetivos, pues la idea no es, o sea, no te puedes confiar de una nave que se maneje sola al 100%. Hay momentos en los que vas a querer que el astronauta tome decisiones, que el astronauta tome el timón y maneje la nave, por así decirlo. Entonces, ese tipo de pruebas también se hicieron ya en Artemis 2. Vemos acá la misión de Artemis 1 fueron 21 días, 25 días. La misión Artemis 2 ya fueron solo 10 días. El primer día fue el día de lanzamiento y poner la nave en órbita. Duró en órbita un tiempo y eso lo llamamos como una especie de fase 1, porque quería ver que todo estuviera funcionando. Si no estaba funcionando, se abortaba la misión y regresaban a la Tierra. Menos mal, hubo por ahí 2 daños nomás, un tema con la transmisión con la radiotransmisión se arregló muy rápido, otro problema con el inodoro también se arregló muy rápido, y viendo que todo lo demás, haciendo el checklist, viendo que todo lo demás estaba bien, deciden ahora sí emprender el viaje a la Luna. Entonces se arrancó
en los días 1 y 2, ese viaje hacia la Luna. Como les decía, ya no fue 100% automático. Ya el piloto de la nave tenía chances de hacer algunos movimientos para la nave. Entre los días 3 y 6 se hizo la transición por la Luna, que fue la que estuvo transmitiéndose en vivo incluso hasta por Netflix, donde pues podíamos ver cómo estaban los 4 astronautas dentro de la cápsula Orión y qué estaban observando ellos. Repito, si ustedes lo vieron en vivo, al igual que yo, quizás se decepcionaron un poco, porque habrán dicho, bueno, es que no se ve nada, se ve mejor si uno toma la foto con el celular desde acá de lo que se estaba mostrando allí por la televisión. Pero eso era por el bajo ancho de banda del canal. Los videos de alta fidelidad sí se tomaron. Estamos esperando que las naves lleguen, que la nave llegue acá para que puedan descargar toda esa data, todas esas fotos, los videos que tomaron, y ahora sí los puedan mostrar. Y bueno, se hizo ahí el sobrevuelo sobre la Luna. Hay que entender también acá que esto no es tan novedoso, ¿vale? O sea, todo esto ya se había hecho, porque ya habíamos tenido humanos sobrevolando la Luna, ya habíamos tenido fotos de altísima resolución de la Luna, porque pues hay robots que ya han ido, misiones robóticas que han ido, han hecho todos estos procesos. También ya hemos ido al lado oscuro de la Luna varias veces, lo hicimos en la década de los 70, de los 60, 70, y también se ha hecho ahorita, no solo Estados Unidos, lo ha hecho también China, lo ha hecho Japón, que han mandado robots a explorar la Luna, porque ahora hay un interés muy grande por la Luna, les comentaba, la parte de los minerales, todo eso. De hecho, y esto para que lo tengamos en cuenta, que vale la pena saberlo, China tiene también ya su serie de misiones para llevar humanos a la Luna, porque entramos nuevamente en la carrera espacial. De hecho, lo más probable, sin ánimos de entrar en ese debate, pues lo que más motivó a Estados Unidos a retomar y a lanzar esta misión Artemis es el hecho de que China está muy avanzada en su programa espacial. Entonces, repito, ya se han enviado robots, de hecho se han hecho exploraciones de la Luna. Los sectores donde inicialmente llegó Estados Unidos se observó que no eran los más interesantes. Hoy día, el lugar que se ha considerado más interesante de la Luna es el Polo Sur, porque es donde se considera que hay la mayor cantidad de agua concentrada. Es un agua que está congelada, pero bastaría con tenerla, llegar, descongelarla, tenemos agua líquida. Luego podemos hacer otros procesos para separar el hidrógeno y el oxígeno y, como les decía, ya tenemos baterías o energía para propulsar motores, y así podemos hacer viajes a la Luna de ida y regreso que puedan, por ejemplo, permitir hacer minería espacial. Entonces, todo esto está en este momento sobre la mesa, y eso en gran medida es lo que también ha impulsado que Estados Unidos haya retomado todo este programa de Artemis. Y entre el día 7 y el 10, pues es el viaje de regreso, que es lo que está sucediendo en este momento. Recordemos que el amerizaje se va a hacer en el Océano Pacífico, pues, para el cuerpo de agua más grande del planeta. No se tiene una zona exacta de dónde va a caer, eso no se logra calcular. Por lo tanto, lo que vamos a tener aquí es que va a entrar la cápsula, va a caer en el Océano Pacífico, pero luego toca ir a rescatarla, ¿listo? Bueno, eso es Artemis 2. Aquí una pequeña comparativa entre Artemis 1 y Artemis 2. Tenemos que en cuanto a la tripulación, la Artemis 1 era el maniquís, en Artemis 2 ya teníamos 4 personas humanas. La duración de Artemis 1, 25.5 días, de Artemis 2, solo 10 días. Pues todos son números aproximados, ¿no? La operación, en el caso de Artemis 1, totalmente automatizada. Era un robot lo que viajó allá y volvió. En el caso de Artemis 2, fue una parte automática, otra parte que de hecho en fases críticas ya era operada por humano, que ese era uno de los casos que quería probar, que esa cápsula pudiera ser manipulada por un humano. El propósito, en el caso de Artemis 1, pues ver que todo el sistema resistía. En el caso de Artemis 2, pues validar que se pudiera llevar humanos, básicamente es eso. En cuanto a la trayectoria, en el caso de Artemis 1, pues se hizo una órbita retrógrada distante. En el caso de Artemis 2, la trayectoria de retorno es libre. ¿Qué significa esto? Que fue híbrida. En el caso de la primera, es una elipse. ¿Listo? En el caso de Artemis 1, una elipse. O sea, pues con detalles, pero básicamente es una elipse de ida y vuelta. En el caso de Artemis 2, el inicio, el arranque fue una elipse hasta llegar a la Luna, pero allá lo que se hizo fue caída libre, como soltar una piedra que va cayendo hacia la Tierra. Así vienen cayendo los astronautas en este momento, una velocidad aproximada de 38.000 kilómetros. Ahí en el simulador pueden ver exactamente la velocidad a la que vienen en este momento.
Y se marcó un récord en el caso de Artemis 1, 401, podemos lanzar un objeto que fue a dar la vuelta a la Luna a 432.000 kilómetros de la Tierra. Y en el caso de Artemis 2, pues lo mismo, pero con humanos. O sea, se marcó un hito histórico de los humanos que han estado más lejos de la Tierra, en este caso. ¿Y por qué? Diríamos, bueno, pero si ya habíamos mandado humanos a la Luna, ¿por qué esta vez logramos mandarlos más lejos? Pues porque esta vez la ubicación de la Luna estaba más lejos, ¿vale? Simplemente es por eso. Recuerden que la Luna gira alrededor de la Tierra, pero la órbita no es a la misma distancia siempre. Hay momentos en los que está un poco más lejos y momentos en los que está más cerca. Vemos aquí una imagen de los 4 astronautas. Entonces tenemos por acá al piloto de la misión. Este es, bueno, un astronauta, digámoslo, muy profesional de la NASA. Y tenemos 3 personas que buscaban justamente con esto darle la diversidad que requería esta misión. Entonces tenemos una mujer que la idea era pues, que sea la primera mujer digamos, de este siglo en visitar la Luna. Tenemos también hombre de color o afroamericano, primer hombre de este siglo en ir a la Luna. Y tenemos el primer canadiense, ¿listo? En también ir a la Luna. Entonces, todo esto quiere mostrar también de alguna manera que la Luna o que el espacio es un lugar donde todos podemos llegar. Es como el mensaje también que se buscó lanzar con Artemis. Y uno de los principales o de los roles principales de la misión estuvo justamente a cargo de Christina Koch, porque, les repito, en la misión Artemis, pues el papel de la mujer era un papel protagónico. Bueno, vamos a hablar un poquito ya de características específicas. En este caso, el SLS, que es el sistema de lanzamiento actual de la NASA, pues tenemos el cohete más potente de la historia, que hay algunos numeritos que podemos mirar. 98 metros de altura total, para que nos hagamos una idea, 98 metros es más o menos como una cuadra de largo, o sea, así de largo viene siendo ese cohete. También, pues, para hacernos otra idea, equivalente a un edificio 30 pisos de alto, o sea, es una cosa impresionante. Tenemos 8.8 millones de libras de empuje, que es 15% más potente que el Saturno 5, y 28 kilómetros por hora en 8 minutos, que es una aceleración que cualquier aficionado de las carreras de autos quisiera poder sentir. Bueno, en cuanto a la cápsula Orión, que ya es donde van los astronautas, es esta que es como cónica, la pequeñita, pues básicamente es un cono de 5 metros de diámetro con 9.3 metros cúbicos de espacio habitable. Eso es algo extremadamente pequeño, sobre todo sabiendo que van 4 personas ahí metidas. La misión eran solo 10 días, por eso era crítico que fueran tan pocos días, porque ustedes pónganse a pensar, estar con 4 personas, o sea, usted y 3 personas más, en un espacio de 9 metros cúbicos. O sea, esto es como un baño pequeñito. Metan 4 personas en un baño pequeño y quédense 10 días encerrados allí. Pues llega un momento en el que ya no quieres estar con esas personas, te empiezas a desesperar, te empiezas a sentir una cantidad de cosas súper, súper complejas. Todo esto hace parte de lo que se quería probar también en esa misión. Algo interesante es que esta cápsula contaba con una tecnología que se llama Glass Cockpit, que es básicamente que todos los comandos ahora son por pantallas, o sea, imagínense tabletas gigantes, todo lo pueden hacer digital, diferente a lo que era antes, que eran miles y miles de botones, que pues poder saber cuál era el botón que tenías que oprimir, pues te lo tenían que decir desde Houston, básicamente, porque era imposible de memorizar todo. Bueno, también entender que el módulo de servicio fue desarrollado por la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, que le permitía pues darle la estabilidad a la nave. Y bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido porque se nos está yendo el tiempo. Bueno, ya les decía sobre la vida a bordo. Eso es un tema que es supremamente apasionante, que cuando lo comentemos con los estudiantes vamos a podernos inventar, por ejemplo, algún tipo de talleres, algún tipo de pruebas, para que ellos hagan este ejercicio de imaginarse cómo sería estar 10 días a bordo de este espacio. Imagínense para dormir dentro del espacio, que les repito, o sea, imagínense, usted le puede decir a sus estudiantes,
Es como en el baño de su casa con 4 personas, tienen que dormir, luego también tienen que comer, luego también tienen que ir al baño. Imagínense, dentro de ese mismo espacio, pues hay que ir al baño. Y también tienen que hacer ejercicio, porque ya comentaba la importancia de hacer el ejercicio para cuando vas al espacio. Entonces, pasó algo, de hecho, muy curioso. No, nosotros estamos acostumbrados a que la comida del astronauta es un poco fea, pero vimos por ahí un tarrito de Nutella flotando al través de la cámara. No fue que se coló, no fue un comercial de televisión, simplemente la NASA dijo que efectivamente tenía sus propiedades para pues motivar a los astronautas y como parte del balance nutricional. Entonces, bueno, pues todo esto hace parte de lo que es entender esa misión. Tecnologías, definir la misión Artemis 2. Comunicaciones ópticas. Ya, si bien se utilizó como canal principal el canal de radio, radiofrecuencia, se probó un sistema de comunicaciones ópticas que haría que el ancho de banda fuera muchísimo más grande y ya no hubiera problemas con las transmisiones. Esto se probó y es parte de los resultados que se traen. También la navegación óptica. Justamente, pues la idea es que si la nave pierde contacto con Houston, que es donde está todo el centro de control, pues estas cámaras avanzadas a través de láser y navegación óptica van a permitir ubicar dónde está la nave. Porque hoy en día, y es que esto es algo también difícil de entender, cuando la nave está en el espacio, básicamente nosotros no sabemos dónde está. Porque aquí en la Tierra todos nos ubicamos por GPS y tenemos toda una constelación de satélites alrededor del planeta para podernos ubicar y sabemos dónde estamos en todo momento. Así funciona Waze y así funcionan todas las tecnologías de rastreo. Pero en el espacio no tenemos GPS. No, no, ni tenemos el Waze ni tenemos el GPS. Simplemente disparamos una bala al espacio y luego un rato no tenemos ni idea dónde está. Ni hay coordenadas, ni hay nada. Entonces todo con señales de radio tenemos que averiguarlo. Pues efectivamente la NASA estaba desarrollando un nuevo sistema de navegación, que este es OpNav, donde la idea es poder mejorar esa ubicación, de saber dónde está la nave en todo momento. También el chaleco AstroRat, que es fabricado en polietileno de alta densidad, y la idea es poder proteger los órganos vitales del astronauta de la radiación solar. Y el escudo térmico AFCODE, que pues, se compone de 300 bloques individuales, que básicamente la idea es que cuando la cápsula entre, ese escudo es el que la va a proteger de esas altas temperaturas que comentábamos hace un rato. Bueno, pues la trayectoria, pues estos 10 días de los que hemos estado hablando, que hemos estado comentando, pues se inician en el lanzamiento. Tenemos la parte de la inyección del TLI, que es cuando ya hacemos el lanzamiento como tal, el disparo hacia la Luna, ya dejamos de orbitar la Tierra y vamos hacia la Luna. Luego tenemos el sobrevuelo sobre la Luna y luego tenemos la reentrada. Son como las 4 fases en las que se divide todo este proceso. Recordemos algo muy interesante, que la órbita es híbrida, ya lo he comentado, y el regreso es caída libre, básicamente. Aprovechamos la misma gravedad de la Tierra para que traiga a la nave de regreso, como cuando una piedra está cayendo desde un edificio hacia el suelo. ¿Qué misiones teníamos a bordo? Entonces, en las misiones que se tenían a bordo, habían operaciones de proximidad. Esto es básicamente la idea, o la idea de este caso es que se pudieran tomar los controles manuales, que era lo que les comentaba hace un rato, que pudiéramos manipular la nave directamente por un humano. Y en este caso, pues la idea es que podamos hacer acoplamientos de esa cápsula con una potencial estación que va a estar orbitando la Luna. Entonces se han hecho varias propuestas, esto todavía no está 100% claro de cómo va a funcionar, pero la idea es que tengamos una estación sobre la Luna, sobre la superficie, pero otra estación orbitando la Luna, un poco como la ISS acá en la Tierra, pero allá en la Luna. Entonces la idea es que esta nave pueda llegar y cuando llegue a la Luna, pues se pueda acoplar con la estación que esté allá. Pero ese acople tiene que ser manual, eso no es tan fácil hacerlo con un robot. Entonces, pues ese tipo de maniobras se estaban probando. Bueno,
Pues finalmente vamos a hablar del futuro. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara? ¿Qué quisiéramos? ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Ya tuvimos Artemis 1, la mandamos la cápsula Orión solita, fue y volvió. Ya básicamente podemos decir que tuvimos Artemis 2, estamos en la fase final de Artemis 2, ya la cápsula fue con astronautas a bordo y en este momento está en la fase de regreso a la Tierra. Recuerden que llega justamente mañana, o es lo que se espera que llegue mañana. Pues, ¿qué viene después? Tenemos Artemis 3, ¿vale? ¿Y qué es Artemis 3? Pues Artemis 3, primero que todo, espera hacerse un lanzamiento entre fechas probables era 2022-2027, esto lo vienen retrasando muchísimo, así que no nos podemos confiar de las fechas, o sea, puede que sea 2027, pero también puede que sea 2028 o 2029, ¿vale? Y allí la idea es justamente tener la primera mujer y la primera persona de color en pisar la luna, porque durante esos 50 años tuvimos el primer hombre, pues ahora es el turno de que sea la primera mujer y la primera persona de color en pisar la luna. Ese aterrizaje espera hacerse sobre el polo sur, porque como les decía, el polo sur es el que se ha vuelto de moda, ese es el de interés en este momento. Y para eso la idea es usar la nave Starship de SpaceX como sistema de descenso. ¿Por qué? Ustedes de pronto habrán visto por ahí en YouTube que estas naves de SpaceX ya tienen la capacidad de aterrizar verticalmente y hoy día ya lo hacen de manera exitosa. Antes era un poco interesante ver cada vez que convocaban estas misiones porque casi siempre se explotaban, pero en este momento se han vuelto muy confiables, o sea, se ha desarrollado ya esa tecnología y son muy confiables. Entonces, pues bueno, como lo pueden ver ahí, se van integrando ya NASA y entidades privadas para poder realizar estas misiones. Luego de Artemis 3 viene Artemis 4. En Artemis 4 lo que se busca es la construcción de una estación espacial en órbita lunar. Estos son planes, o sea, esto es lo que se tiene planeado, pero bueno, esto puede ir cambiando a medida que vaya avanzando, vaya evolucionando. ¿Cuál es la idea? Lo que les decía, que sea un puerto de transferencia, un laboratorio científico, almacén de suministros y que tenga módulos de la ESA, de la JAXA y la CSA, o sea, de las estaciones, de las agencias espaciales de Europa, de Japón y la de Rusia también. Entonces, así como se hizo ¿cómo decirlo? Como se hizo una unión de países para hacer la estación internacional, la ISS, pues aquí también la idea es que se unen las diferentes agencias espaciales para poder proporcionar tecnología que nos lleve a tener esa estación orbitando alrededor de la Luna. Luego entonces, pues el siguiente paso es Artemis Base Camp, que es poder volver a la Luna un hogar. O sea, que ya no sea un tema de ir y venir, sino que pongamos astronautas directamente sobre la Luna, sobre la superficie de la Luna, y que puedan permanecer bastante tiempo allá. Entonces ahí la idea es tener una cabaña lunar, tener un rover presurizado para poder hacer, digamos, caminatas, bueno, no sería una caminata porque ya en el rover manejando, tener plataformas de energía solar, poder tener una planta, por ejemplo, de energía nuclear allí, y empezar a hacer minería de hielo para producir oxígeno y tener así combustible de hidrógeno directamente en la Luna, para que, digamos que es muy probable que la siguiente misión a Marte que se haga, pues salga directamente desde la Luna y no salga desde la Tierra. Y pues ya el salto final, que es como lo que se quiere, pues que la Luna sea ese banco de pruebas para que todo lo que hagamos aquí nos sirva para aprender de verdad cómo sería ese viaje a Marte tripulado, que podemos llevar humanos a Marte, que digamos que en este momento diríamos, ok, tenemos las naves, lo podríamos hacer, claro, pero si nos cuesta pensar cómo fueron 10 días de astronautas encerrados en esa cápsula, imagínense lo que sería 6 meses encerrados en esa cápsula. Esos pobres astronautas no llegan vivos, porque psicológicamente, eso sería absolutamente perturbador. Es como meter 6 meses en un calabozo a una persona. Sería muy, muy perturbador, muy difícil para ellos. Por lo tanto, pues habrá que ir generando nuevas técnicas, nuevas formas de hacerlo para poder hacer ese viaje. Todavía nos falta aprender mucho. Ya estamos finalizando con esta sesión de hoy. Y aquí, ¿cuál es la idea? ¿Cómo podemos llevar todo esto de Artemis a nuestra aula de clase? ¿Y cómo podemos reforzar el STEM desde estos puntos? Entonces, en el caso de las ciencias, porque muchas veces, y esta es la pregunta final, bueno, ya Ronald nos contó un poquito, créanme que tampoco tengo un nivel de experticia absoluta en estas áreas, me encanta esto, pero bueno,
Sé que hay personas con mayores niveles de experticia, pero la idea es justamente esta, que así nosotros no seamos los más expertos, nos podamos aproximar a esto que está pasando, que es súper lindo y que nos sirva para motivar a nuestros estudiantes en el aula. Eso es lo que estamos buscando acá, que cada uno de nosotros pueda motivar, porque pues definitivamente la idea es esa, o sea, podemos tener y chicos de nosotros que vayan a trabajar en la NASA, que se conviertan en astronautas, que pudiera ser, no sé, ojalá el que llegara a la Luna terminara siendo una persona colombiana, ¿por qué no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos utilizar todo esto que les he contado hoy para empezar a plantear actividades de aula de clase. Por ejemplo, en la ciencia, nosotros podemos hablar de la fisiología en microgravedad. ¿Cómo es esto de la atrofia muscular? Entonces, yo le puedo poner un proyecto a mis estudiantes y decirle, bueno, vamos a investigar cómo es eso de que se atrofian los músculos cuando un astronauta está en el espacio. ¿Cuánto tiempo real, si va un solo día, se atrofian o requiere 6 meses? ¿Cuál es ese tiempo? Y poner proyectos de investigación donde los estudiantes utilicen libros, utilicen bibliotecas, utilicen inteligencia artificial, pero que se hagan con ese conocimiento para hacer toda esta exploración, para entender qué es esto de la pérdida ósea. Porque entonces, claro, la muscular es fácil de entender. O sea, bueno, pues es que los músculos no se están usando, pues se van atrofiando. Pero es que también hay pérdida ósea. O sea, el tamaño del astronauta se reduce cuando se ha expuesto mucho tiempo en el espacio. Básicamente es por lo mismo, por la falta de gravedad, pero lo podemos investigar, lo podemos convertir en algo de la clase. También he nombrado mucho lo de los efectos de la radiación, pero ¿qué son esos efectos de la radiación? Les adelanto un poco. Son partículas, o sea, cuando hablamos de que el espacio está vacío, en principio es verdad, pero la verdad es que no es cierto. El espacio no está vacío, el espacio está repleto de partículas que están viajando todo el tiempo. O sea, en realidad no está vacío, ¿vale? Y esas partículas que están viajando todo el tiempo, pues si yo salgo al espacio, me van a estar atravesando el cuerpo todo permanentemente. Y ustedes saben qué pasa cuando partículas nos atraviesan el cuerpo permanentemente. Podemos desarrollar cáncer muy rápido, porque esas partículas eventualmente pueden golpear átomos que hacen parte de las moléculas del ADN, y si el ADN se afecta dentro de una célula, las hijas de esa célula que se reproducen, pues ya salen con el ADN afectado, y ese ADN afectado, si se sigue multiplicando, pues a eso le llamamos cáncer, ¿vale? En ocasiones es un cáncer benigno, me refiero a que la multiplicación de esas células, a pesar de que su ADN se dañó, no afecta al cuerpo, pero en ocasiones es maligno porque la afectación del ADN, pues simplemente generó algo negativo para el cuerpo, y eso, pues es lo que llamamos cáncer. Entonces, eso en el espacio pues puede pasar, y además puede pasar muy rápido, o sea, no es un tema a largo plazo, es un tema que puede pasar demasiado, demasiado rápido. Entonces, claro, están los dos tipos de afectaciones, el a largo plazo, pero también el inmediato. Entonces, sobre eso podemos investigar mucho. Entonces, noten cómo a nivel de ciencias nosotros podemos hacer mil cosas. También podemos, en una clase de física, poder calcular la energía cinética disipada por ese escudo térmico. Ahí vemos la ecuación en la pantalla. Podemos también pedirle a los estudiantes que calculen, por ejemplo, las órbitas que se necesitarían para lanzar. Recuerden que les dije, lanzamos Orión, lanzamos el cohete como en una forma elíptica. No es porque sí, es porque es la mejor forma, es porque es la óptima. Pero si hablamos de que es una forma elíptica, significa que la podemos calcular. Y aquí vemos la ecuación para calcular esa órbita. O sea que esto es algo que podemos llevar al aula. No, o sea, esta ecuación que estamos viendo aquí, que es la fuerza de gravedad de Newton, pues la podemos explicar así, súper aburrida. Coloquemos la ecuación en el tablero. O podemos decirle, oiga chicos, si quisiéramos lanzar una nave como Artemis, como el que lleva la cápsula Orión, queremos ir hasta la Luna y volver, ¿cómo podríamos calcular eso? Y armamos toda una narrativa alrededor de este concepto para que al final lleguemos a esta ecuación, que los chicos la entiendan, la comprendan y luego la puedan graficar y digan, wow, acabo de calcular la órbita con la que yo mandaría a Orión a través del espacio y llegar hasta la Luna. No, de hecho, no es tan difícil. En una aproximación sencilla, no es tan difícil. Y es algo que podemos hacer en la aula de clase. Y finalmente, pues también podríamos hacer algunas pruebas desde un punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la tecnología, donde involucremos muchos de todos estos conceptos. Aquí la idea es que investigando un poquito podamos tomar todo esto, llevarlo a la aula de clase y poner al estudiante a investigar. Que el mismo estudiante vaya y busque esta información y construya esos conceptos. También acá
Hemos hablado muchas veces de lo que es el constructivismo y es el momento de poner a prueba ese constructivismo. Aquí en la pantalla vemos más ideas para el aula, entonces podemos poner, por ejemplo, un reto del escudo térmico usando un secador de pelo potente, obviamente con la debida supervisión. Los estudiantes deben proteger a un astronauta, que sería un malvavisco en este caso, ay, se me olvidó cómo le llamamos acá nosotros. Bueno. Masmelo. Masmelo, Lina, gracias. Masmelo, eso. Un masmelo. Le ponemos el masmelo ahí al secador de pelo y pues la idea es protegerlo. ¿Cómo podemos hacer ese escudo? Pues podemos hacerlo con papel aluminio, quizás. Podemos hacerlo con corcho. Podemos hacerlo con cartón. Podemos hacerlo con barro, que el barro funciona de una forma maravillosa para esto. Pues, ¿por qué no probar con todos? Y vemos qué material resiste más. Tomamos datos, los podemos sacar en un Excel con los diferentes materiales que grafiquen los resultados y que incluso podrían plantear una ecuación sobre esto. Todo eso lo pueden construir los estudiantes. Y vean, el secador de pelo es algo que podríamos tener muy a la mano y esos elementos que estamos viendo acá son elementos que podríamos tener muy a la mano. Y eso es lo que está haciendo la NASA. Obvio, a una escala mayor, con mayor técnica, con todo esto, pero lo podemos reducir a una práctica de aula de clase. Otro ejemplo que vemos acá, podríamos ver un código de contingencia. Los alumnos escriben un pseudocódigo para decidir qué hace Orión si un panel solar no se despliega, que estas son cosas que pasan. Eventualmente se tiene todo planeado y un panel no funciona. Pues tenemos que tener un plan B, un plan de contingencia. Entonces podemos pedirle a un estudiante que haga un pseudocódigo o incluso que haga el código como tal, programando, donde se introduzca una lógica de qué pasa si un panel falla. Entonces hacemos todo el algoritmo y lo podríamos plantear. Puede ser pseudocódigo para estudiantes de niveles, digamos, para estudiantes más pequeñitos, o puede incluso plantearse un algoritmo cuando tenemos estudiantes más grandes. También, por ejemplo, esta parte que a mí me encanta, la escala del sistema Tierra-Luna. Nosotros normalmente hemos visto videos donde nos muestran la Tierra y luego nos muestran aquí la Luna. Y entonces tenemos dos objetos, uno va a utilizar estos dos. Vean, imaginemos que tenemos acá que esta es la Tierra y que esta es la Luna. ¿Listo? Y lo validamos, esto lo hemos validado. Y te da que es que la Luna gira aquí alrededor de la Tierra así. Pues no, si este fuera el tamaño de la Luna, yo tendría que ubicarlo como a unos 100 metros de distancia más o menos de donde estoy en este momento, si este fuera el tamaño de la Tierra. Eso es importante entender, porque nosotros no logramos visualizar la distancia real que hay entre la Tierra y la Luna, lo lejos que realmente fueron estos astronautas. Entonces vemos aquí, por ejemplo, de hecho aquí vemos un ejemplo de la escala. Si la Tierra fuera una pelota de baloncesto, todos conocemos una pelota de baloncesto, más o menos el tamaño de mi cabeza, la Luna sería del tamaño de una pelota de tenis, ¿vale? Ahí vemos las proporciones. Si tenemos una pelota de baloncesto que es la Tierra, la pelota de tenis sería la Luna. Y estaría a 7.3 metros de distancia, ¿vale? Bueno, entonces me excedí, dije que 100, pues no eran tantos. 7.3 metros de distancia, pero igual es muchísimo. Pongan en el salón de clase, pongan su balón de baloncesto y luego pongan una pelotica de tenis a 7 metros. Y así de lejos es que es realmente la distancia que suele estar la Tierra de la Luna o la Luna de la Tierra, para que realmente entendamos la proporción, porque es mucho. O sea, es bastante espacio, digamos, el espacio vacío que hay entre estos dos cuerpos. Entonces, eso claramente suele asombrar a los alumnos porque todos creemos que es mucho más cerca. O sea, todos, lo que les digo, siempre digo, aquí está la Tierra, aquí está la Luna, ¿no? Es que la Luna realmente está por allá en la Tierra, está muy lejos. Bueno, y avancemos por acá, que ya les digo, ya vamos cerrando. Tenemos una línea de tiempo que también pues, nos puede ser muy útil para entender esto. O sea, claro, es que pasaron 50 años desde la última vez. La mayoría de todos los que estamos acá de pronto no habíamos ni siquiera nacido, pues mucho menos nuestros estudiantes. Para ellos sí que les estamos, o sea, para ellos este es el primer viaje que se hace a la Luna, para muchos de ellos. Entonces vale la pena recordar un poco que no es el primer viaje realmente, que hay unos procesos previos que nos han servido para poder establecer todo este programa espacial y bueno, lo que viene. Entonces, hitos históricos,
Pues 1961, cuando Kennedy anuncia que Estados Unidos va a poner de cabeza a lograr este hito y que lo va a hacer antes del fin de la década. O sea, imagínense la locura que plantea este señor. Se para el presidente y dice, básicamente no hemos hecho casi nada, y dice, de aquí a solo 9 años que quedaban para completar la década, antes de finalizar la década, son las palabras que él usa, Estados Unidos va a poner un hombre en la luna, algo que no se había hecho y que parecía básicamente imposible. Parecía tan imposible que al día de hoy hay gente que cree que no sucedió. En el año 69 se hace el primer alunizaje. Entonces, un año, de hecho, antes de finalizar el plazo. En el 72, tristemente vean lo poco que duró esto, en el 72 se hace la última visita a la Luna. Se hicieron muchas, repito, o sea, fueron varias, porque también muchas veces el estudiante se queda con este concepto, sí, es que Neil Armstrong fue a la Luna. Pues fue Neil Armstrong y Aldrin, que estaba con él, ¿vale? De hecho, eran 3 astronautas. Uno se quedó, que pesar por él, uno se quedó orbitando alrededor de la Luna, se quedó en la nave esperando a los otros 2, que fueron los que bajaron, Armstrong y el otro. Y fueron los primeros, pero luego vino una seguidilla de varios astronautas más que pisaron también la Luna, se hicieron experimentos, se llevó un rover, que era un carrito con el que se hizo bastante recorrido, se recogieron muestras lunares, se hicieron muchísimos experimentos en la Luna, que mucho de eso se puede comprobar. De hecho, si ustedes van a Cabo Cañaveral, que queda al ladito de Orlando, en Florida, ustedes pueden tocar una roca lunar. Y lo mismo se van a Houston. En Houston también hay otro museo de la NASA, también puedes tocar una roca lunar. Entonces, bueno, hay como varias cosas que son, digamos, de alguna manera pruebas de que esto realmente sí sucedió. Luego, todo el tiempo que pasa hasta el 2022, estábamos muy concentrados en la pandemia, esto pasó de agache. Artemis 1, con la prueba exitosa de todo el viaje que se hizo ahorita, o sea, se hizo exactamente todo lo mismo de ahorita. Ya que fue exitoso, pues Artemis 2 estaba programada para 2025. Ya les digo, esto ha tenido muchos atrasos porque hasta que no esté todo perfecto no se hace el lanzamiento. Entonces termina siendo realmente en 2026 y se supone que para el 2030 debemos tener una base lunar. Atentos al siguiente dato. China tiene planeado para el 2030 tener su primer astronauta chino en la Luna. Por eso Estados Unidos está corriendo. Entonces Estados Unidos dijo, no podemos dejar que China sea el primero en volver a la Luna. Y bueno, ya hizo este primer recorrido alrededor de la Luna. China ya ha mandado robots a la Luna, a hacer mucha exploración, cartografía. Allí es donde se ha podido saber cuáles son los lugares más interesantes de la Luna. La Luna es muy grande, es más o menos del tamaño de África. Entonces es muy grande. Entonces, pues bueno, hay que hacer cartografía, hay que mirar, porque cuando aterrizas llegas a un punto, pero pues eso es bastante extenso. Entonces, pues bueno, el mensaje final es, por favor, hay mucho por hacer acá y mucho de eso lo podemos llevar al aula de clase. Y procuremos ver cómo tomamos muchas de esas actividades, muchos de esos conocimientos, se los llevamos al estudiante, pero no tanto en plan de enseñarle sobre Artemis, no, sino de usar todo esto que hemos discutido hoy acá de Artemis y ver cómo se lo ponemos al estudiante en su aula para que hagan algo similar. Voy a ponerles otro ejemplo más. Imaginémonos que nosotros podemos decir que vamos a tener unos estudiantes, un grupo de estudiantes que va a simular que es Houston, o sea, el centro de control de Houston, y otro grupo de estudiantes que son los astronautas que están allá en la Luna, y físicamente los separamos en el salón, un grupo acá, el otro grupo allá. Y este grupo de acá tiene que decirle al otro grupo lo que está haciendo, pero no se ven. Entonces, si quieres, ponlos en el salón de al lado, que no se puedan ver. Y estos con un radio control o a gritos, no pasa nada, por celular, por WhatsApp, por audios de una videollamada, le tiene que decir al otro lo que ve, que era lo que estaba pasando. En Houston estaba el operador hablando y allá en Orión, en la Luna, estaban los 4 astronautas diciéndole, estamos observando en este momento los cráteres, estamos observando en este momento un eclipse, porque tuvieron la oportunidad de ver un eclipse desde la nave. De hecho, también vieron impactar algunos meteoritos sobre la superficie de la Luna. Esos videos van a estar disponibles seguramente muy pronto. Entonces, todo eso que están reportando ellos en otro lugar, lo pueden comunicar a los estudiantes que están en este salón y estos que están acá guiarlos en qué hacer, ¿vale? Entonces, pueden ustedes hacerlo con 2 celulares. Yo tengo un grupo con un celular acá mirando al otro grupo y el otro grupo haciendo la exploración. Y estamos replicando tal cual lo que está sucediendo en la comunicación entre Houston y la nave Orión. Eso lo puedes hacer también en tu aula de clase, ¿vale? Entonces, de ahí en adelante es como la imaginación, lo que ustedes quieran irle agregando a esto
pero usémoslo porque, vean, yo se los digo de todo corazón. Ya tenemos, creo que tenemos 4 colombianas en la NASA en este momento. Perdónenme si de pronto me equivoco, el número no es tan exacto, pero sí hay varias. Una de las más famosas es Diana Carrillo, si no estoy mal el apellido de ella, que en la época de la pandemia estuvo súper de moda porque hizo muchas transmisiones en vivo contándonos todo lo que se estaba haciendo, contándonos de esta misión Artemis justamente. Y Trujillo, Diana Trujillo, no es Carrillo, sino Trujillo, Diana Trujillo. Y pues es una dura, ella es de las que está liderando esta misión de Artemis allá. Entonces la cuestión es, ¿por qué nosotros pensaríamos, si vemos que hay tantos latinos ya allí en la NASA, cualquiera de nuestros estudiantes en el aula de clase podría ser el próximo? Pero mucho de eso va a depender de ti, ¿vale? De lo que hoy tú y yo estamos hablando acá y lo que mañana tú vas a poner en tu aula de clase. Mucho de eso depende ahí porque ahí nacen esos sueños. Nosotros transformamos esas vidas y ahí nacen esos sueños. Y un niño que hoy puede estar jugando con su celular a que, yo soy Houston y allá estoy dirigiendo al astronauta, en 10, 20, 30 años puede estar sentado realmente en Houston dirigiendo las operaciones que se estén llevando en la Luna, la misión que se esté llevando a Marte y todo eso gracias a ese cambio que ustedes hoy pueden empezar a liderar, ¿vale? Entonces, pues parte de lo que quiero hoy es dejarles esa tareita para que nos llevemos esa curiosidad, esas ganas de transformar el aula gracias a esto tan hermoso que ha sucedido que se llama la misión Artemis. Finalmente, unas pequeñas reflexiones que nos quedan acá. La canica azul. Esto fue algo de cómo nombraban los astronautas a la Tierra. ¿Cómo la veían? Como una caniquita azul por allá muy lejos, porque así se ve la Tierra desde la Luna. Una bolita azul chiquitica a lo lejos. Llegaron a estar a más de 400.000 kilómetros desde acá. Para que nos hagamos una idea, el diámetro de la Tierra son 64.000 kilómetros. O sea, imagínense lo lejos que estábamos. Cuando digo el diámetro de la Tierra es como dar una vuelta alrededor de todo el planeta. Si diéramos una vuelta alrededor del planeta, haríamos recorrido 64.000 kilómetros. Imagínense recorrer 400.000. Así de lejos estaban estos astronautas. Y miremos por acá algo. Ya esto se los quiero mostrar, ya se los voy a mostrar. En nasa.gov/Artemis encontramos un montón de materiales educativos oficiales de la NASA para que ustedes los puedan descargar y los puedan utilizar. También tenemos la transmisión en vivo y también tenemos un sitio de STEM directamente desde la NASA. Entonces, en este momento voy a dejar de compartir acá. Les voy a mostrar todo esto. Y con eso ya vamos a ir finalizando, ¿vale? No se me vayan, que me quedan 2 cositas nada más para decirles y ya vamos a terminar, ¿vale? Quiero mostrarles primero estos recursos, los links, no se preocupen en anotarlos, se los voy a enviar en un momento por el grupo de la comunidad que tenemos de Robotic People Academy para que ustedes los puedan tener ahí a la mano, o sea, para que no se equivoquen y quieran anotarlo. Ahorita se los voy a enviar ahí por el grupo, por la comunidad, para que ustedes los tengan, puedan descargar toda esa información y la puedan aplicar directamente con sus estudiantes, ¿vale? Entonces, aquí rápido, denme un momento, rápidamente se los voy a mostrar y ya vamos para allá. Aquí está. Entonces, bueno, si ustedes quisieran explicar esta misión a sus estudiantes, recuerden que tenemos acá la primera página web, que es el simulador, donde podemos ver la trayectoria que se usó, dónde estaba la Tierra, dónde estaba la Luna. En este momento, veamos que la distancia están a 120.000 millas de distancia, van a una velocidad de 3.323 millones de millas, o sea, bueno, esto es un montón, eh, a la velocidad que van. Y déjenme ver que acá también podemos cambiar la vista para ver si vemos la nave. Ahí está, véanla, está la cápsula Orión. ¿Listo? No es en vivo, esto es una visualización de cómo se vería. Y se nos cayó. Ya, listo, ahí está. Ahí está la nave, véanla, la podemos rotar. Esto ustedes se lo pueden mostrar a sus estudiantes. Simplemente es entrar a esta página web, hacer lo que yo estoy haciendo. Ven estos 4 vidriecitos, ahí van los astronautas mirando. Ahí por esas ventanas es que ellos podían ver la Tierra, podían ver la Luna, podían visualizar, bueno, todo lo que estaba pasando. Esta es la cápsula Orión.
¿vale? Y esta parte de acá, la parte de atrás que se observa ahí, es la cápsula auxiliar, que es la que fue desarrollada por la Estación Espacial Europea. O sea, que vemos que hubo colaboración. No fue solo Estados Unidos en esto, no fue solo la NASA, también fue la ESA. Y bueno, al lado de esto, lo que les quería mostrar es esta página que se llama NASA at Home for Kids y es donde vamos a encontrar todo este montón de materiales. Cada uno de los links que vemos acá es un repositorio de materiales educativos que ya están hechos, que se pueden trabajar. Algunos pues no tienen traducción, pero ustedes saben que hoy día con ChatGPT, con Gemini o directamente en la página de Google podemos traducir todo eso y lo podemos manejar. Aquí vamos a encontrar, de hecho, los tres primeros tenemos para grados K4. Espérenme, me paso a la otra página. Julián, lo que estás preguntando de la página, se las voy a compartir a través de la comunidad en un momento. Si no haces parte de la comunidad, que puede ser que no, en un momento aquí por el chat de la llamada les compartimos el enlace de la comunidad. Para el que no esté en la comunidad, únanse, por favor. Es una comunidad maravillosa que estamos gestionando acá alrededor del STEM. Y ahí a través de esa comunidad les mandamos el link, ¿vale? Este link de lo que les estoy mostrando acá, para que no tengas que anotarlo. Es largo y te puedes equivocar. Les enviamos el link directo ahí, ¿vale? Y ya ahí les estamos compartiendo el link de la comunidad, acá por el chat de la llamada, para que se puedan unir. Y dame un segundo que quiero... bueno, entonces les decía, aquí está el de los grados K4. Recuerden que bajo el esquema de Estados Unidos, pues existe el K12, que es de primero de primaria hasta 12 de bachillerato. Entonces tenemos para K4, que serían los primeros 4 grados, o sea, algo así como lo que llamaríamos primaria, primero, segundo, tercero y cuarto. Aquí hay materiales para niños de estas edades, para primero, segundo, tercero y cuarto. Luego tenemos para los grados de 5 octavo, materiales para niños de esas edades. Y aquí están los materiales para de noveno, décimo, 11, y en el caso de bachillerato internacional o bachillerato de Estados Unidos, grado número 12. Entonces tenemos materiales, ustedes pueden ir dando clic acá, esto ya se los dejo luego para que ustedes lo exploren con calmita. Pueden entrar acá y descargar estos materiales, materiales que están hechos para el colegio, ¿vale? Para que de una vez se puedan aplicar. Repito, mucho de esto está en inglés, pero no se olviden que tenemos herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan hoy en día a hacer todas esas traducciones y no quedarnos por fuera. Adicional a eso, pues nos vamos a encontrar otro tipo de recursos. Tenemos, por ejemplo, este que es súper lindo, Dial a Moon. Entonces aquí nosotros vamos a poder descargar imágenes de alta resolución de la Luna, que es algo que uno a veces diría, no, ¿eso dónde está? ¿Yo dónde puedo encontrar imágenes de alta resolución de la Luna? Mira, aquí las puedes descargar, las puedes llevar a tu aula de clase y puedes poner a tus estudiantes a jugar con ellas. Vamos a tener también actividades para simular que es un eclipse. Nosotros hemos visto eclipses acá de la Tierra. Los más famosos son los eclipses donde la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, que es lo que llamamos el eclipse solar, que no pasa tan seguido, pero hay otra cantidad de eclipses que pasan pasan muy seguido y les voy a contar una experiencia que tuve alguna vez en el desierto de la Tatacoa. Tuve la oportunidad de observar con un súper telescopio, estábamos mirando a Júpiter y en ese momento iba pasando una luna allí y pudimos ver ese eclipse de la luna de Júpiter con Júpiter de fondo. Entonces son cosas que podemos llegar a hacer, que a veces diría, wow, pero ¿cómo? No, pues sí, sí se pueden llegar a observar. Y lo podemos hacer, digamos, desde nuestros países. Me refiero, no necesitamos a la NASA para eso. Son cosas que podríamos llegar a hacer en nuestros propios países. Bueno, hay otra cantidad enorme acá de recursos. Como les decía, pues yo sé que a veces no todos disponemos del inglés, pero tenemos herramientas de IA. Pongan esto, tradúzcanlo y todos estos links, vean, todo lo que hay acá son recursos que nosotros vamos a poder descargar. Uno de mis favoritos, que aquí sí se los digo de una vez, el James Webb Space Telescope, donde nosotros vamos a poder, haremos otra sesión, porque miren, mi favorito en todo es justamente el James Webb. Haremos otra sesión, se los prometo. Vamos a hacer una para la Estación Internacional y otra para el James Webb. Son dos maravillas de la tecnología, de la ingeniería que se han desarrollado. El James Webb es un telescopio que está ubicado más allá de la Luna. Si creíamos que con Orión hemos llegado hasta la Luna, pues hay un objeto humano más allá de la Luna, bastante lejos, bastante más allá de la Luna. Es un telescopio que tenemos allá para poder tener una mejor visión. El Hubble, que es el más famoso, está orbitando en la Tierra, está muy cerca. Pero el James Webb
no solo, o sea, no ni siquiera está en la Luna, está mucho más allá de la Luna. Hablaremos de él más adelante. Y para los que quieran profundizar en eso, vean, acá hay un recurso para ello. Entonces, bueno, pues les dejo por aquí todo esto para que ustedes lo puedan explorar con toda la calma del mundo. Un abrazo gigante para todos. Muy buena suerte, colegas. Buenas noches. Hasta luego.